¿Por qué? Porque en vuestra vida eh, profesional o preprofesional, cuando estén haciendo el internado, el SERUMS, cuando estén trabajando, ya sea de especialistas o no, van a tener, van a haber traumas, van a haber trauma cráneoencefálico principalmente, que puede acometer la visión o el sistema de la visión, principalmente el receptor, que es el ojo. Entonces, me van a dejar compartir, por favor, la pantalla para que presentemos. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Bien, bien, lo que quiero hacer también es, vamos a comenzar con la grabación, para que ustedes lo tengan en el aula virtual. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Bien, bien. Muy bien. Como acá en la pantalla dice, esto es importante. La traumatología ocular tiene características o particularidades diferenciadas importantes de una traumatología de cualquier otra parte del organismo, debido lógicamente a la extrema sensibilidad del ojo, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Y tan importante para nuestra vida. Entonces, pues, se diferencia, digamos, de romperse un codo, de romperse una mano, metatarsiano, una fractura de coles. No es lo mismo que tener un trauma severo del ojo. Te cambia totalmente la vida, así como en otros órganos, ¿no? La curación del trauma representa la completa normalidad de su función, como, digamos, la soldadura de un hueso. Pero en el ojo, estas lesiones traumáticas, por lo general, dejan casi siempre secuelas que representan un déficit funcional que puede ser definitivo, permanente o definitivo, ¿no? Para toda la vida. Entonces, reaccionar adecuadamente ante una injuria de estas es muy importante, chicos. Van a disculpar si toso un poco o estoy estornudando porque estoy un poco mal de la garganta. Entonces, el concepto. El trauma ocular se define como toda lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes. Cualquier, digamos, eh, objeto o sustancia que dañe el ojo de afuera hacia del medio externo hacia el ojo, puede ser obtuso, penetrante, sobre ocular, y además puede tener sus estructuras, o sea, los anexos, los sobre sus estructuras periféricas, ¿no? Como pues, las cejas, comenzando las cejas, los párpados, las pestañas, la vía abdominal, etcétera, ocasionando no funcionar por diversos grados de afección. Puede ser leve, puede ser moderada o severa, con compromiso o no, de la afección visual. Que como ya les dije, puede ser permanente y eso es peligroso. Hay algunos que son leves, pueden ser temporales. ¿Sí? Esto quiero que lo se
se meta en la cabeza y lo aprenden muy bien, chicos. Los términos, ¿no? Los términos y la definición de qué se trata. Porque vamos a hablar en esta terminología, nosotros para saber qué tipo de trauma, de qué tipo de trauma estamos hablando, ¿no? La pared ocular, la pared ocular básicamente son las paredes más externas del globo ocular, ¿no? Que un tercio anterior es la córnea y todo lo demás es la esclera, ¿no? Esa es la pared ocular. O sea, con una ruptura de la pared ocular, si decimos, puede ser córneo-escleral, puede ser de la córnea, o solamente puede ser de la esclera. ¿Listo? Perfecto. Lesión al globo cerrado. Es una lesión que no afecta todo el grosor de la pared ocular. ¿Entendido? Por ejemplo, en el caso de la córnea, que es la que generalmente más se afecta porque está más expuesto en la parte anterior, ¿no? Si tenemos un corte con un objeto, ¿no? Que va a afectar la, el epitelio, la capa de Bowman y parte del estroma, entonces hablamos de una lesión al globo cerrado porque no ha penetrado a la cámara anterior para que salga el humor acuoso. ¿Comprendido? Igualito en la esclera. Si la lesión, digamos, detrás de la esclera, en la parte que se puede dañar, está recubierta por la conjuntiva, ¿no es cierto? Daña la conjuntiva, corta la esclera y vemos que ese corte de la esclera no ha penetrado hacia la coroides, porque si no veríamos el tejido coroideo que es más opaco y vascularizado y recontrapigmentado. Si no vemos eso, significa que es una lesión al globo cerrado. O sea que no ha atravesado todas las capas de la pared ocular. Ya hemos visto que la pared ocular es eso, ¿no? Perfecto. Lesión al globo abierto. Ahí sí afecta todo, todas las capas de la pared ocular. Las 5 capas de la córnea puede afectar o las 4 córneas de la esclera. O sea, al globo abierto quiere decir que el globo ocular ya está abierto porque ha atravesado las capas más externas de la pared. Ha atravesado todo. Si es en la parte posterior, se va a ver una hernia de repente de la coroides. Si es en la misma córnea, vamos a ver filtración o salida del humor acuoso. Si es en el ángulo iridocorneal, vamos a ver el ángulo iridocorneal, vamos a ver muchas veces hernia o protrusión de la raíz del iris o del cuerpo ciliar, ¿no? Entonces quiere decir que es una lesión que ya está abierta. Afecta, como dice bien, todo el grosor de la pared ocular. Bien, las contusiones se da con un objeto contuso, ¿ya? Es una herida, pero que no afecta a todo el grosor por el objeto con gusto. Entonces, que va a causar una deformidad del globo ocular. Aquí llamamos contusiones. Por ejemplo, un pelotazo, una, un pelotazo que si se trata de una pelota pequeña de tenis o de racquetball, que van a más velocidad, son más peligrosas. Un golpe con un puño en una pelea, esos son golpes o traumatismos contusos que van a generar una deformidad en el globo ocular, o sea, un aplastamiento. No necesariamente lo van a reventar, pueden reventar, sí, pero van a generar una deformidad y un aplastamiento. Por eso sabemos bien, y hemos hecho las clases, que la esclera es un tejido que tiene de protección, ¿no es cierto? Tiene bastante condroitín y hialuronato.
de protección, tiene una histología parecida a la de los ligamentos y tiene flexibilidad, o sea, se puede hundir un poco, porque el humor vitrio lo permite, ¿no? Entonces, igual en la córnea, ¿cuáles son sus capas de protección? La capa de Bowman y la capa de Dessel. Claro, menos, más frágiles, porque debe mantener su transparencia, pero cuando hay una contusión se hunde y hay un grado de deformidad a nivel del globo ocular. A eso llamamos contusiones. Laceración lamelar, perdón. Lesión al grosor parcial de la pared ocular. O sea, es una lesión al globo cerrado también, parecida. Pero es una laceración, es como un corte, un rasgado, ¿ya? Al grosor parcial, o sea, la mitad de la córnea y la mitad de la esclera se puede dañar. Es muy parecido a la lesión del globo cerrado. Ruptura es muy parecido a la lesión del globo abierto. Lesión a todo grosor de la pared, quiere decir que ha atravesado todas las capas de la pared ocular con un objeto contuso. ¿Listo? Cuando el objeto es redondo, no es, digamos, no tiene filos, es muy raro que se rompa totalmente, pero a veces son puntas de palos o algo por el estilo, que como estos objetos tienen bordes afilados o cortantes, se puede cortar y abrir totalmente el globo ocular. A eso llamamos ruptura. Laceración. Fíjense la diferencia con laceración laminar y laceración nada más, y abajo hay laceración penetrante, ¿cierto? La laceración es una lesión a todo el grosor de la pared ocular, pero con objeto cortante. No es con un objeto contuso, es con un objeto cortante que va a penetrar toda la pared ocular. Y la lesión penetrante es la consecuencia de esta laceración. Podemos decir laceración con una lesión penetrante. Es una lesión que tiene una herida de entrada de toda la pared ocular. La lesión perforante significa que esta lesión tiene una herida de entrada y una herida de salida. Esto se da por lo general con objetos contundentes pequeños o microobjetos, como por ejemplo trabajadores de construcción civil que están clavando un clavo de cemento en la pared sin protección. Muchas veces hemos visto en los consultorios, en las emergencias, el clavo se rompe y por esa velocidad tan fuerte del martillo, retorna y se incrusta en el ojo y atraviesa hasta la parte posterior inclusive, ¿no? Esquirlas de balas pequeñas, cuerpos por lo general metálicos. Puede darse también con material de piedra, con los picapedreros, que se va una pequeña piedrita con bordes cortantes, atraviesa la córnea y se va hasta la cavidad orbital y se deposita en la cavidad orbital. Entonces son lesiones perforantes que tienen herida de entrada y salida. Luego tenemos los cuerpos extraños, ¿no?, que se van a depositar ahí. Intraoculares generales son lesiones penetrantes. Si se ha depositado dentro del ojo, quiere decir que no hay herida de salida, ¿no? También están en el ejemplo
de las lesiones perforantes, pero de repente con menos fuerza solamente ha habido herida de entrada. ¿Ya? Estas son condiciones muy, muy particulares. Y las mixtas, combinación de ambas, no hay problema. Entonces, esta terminología, chicos, tienen que dominarla. Muy bien. Existen, bueno, las clasificaciones que más o menos con la terminología que hemos visto se las puede clasificar en abiertas, cerradas, ¿no? Aquí están como tipo las abiertas, ruptura, y hemos visto que es ruptura, y hemos visto que es penetrante, sabemos que hay cuerpo extraño intraocular, perforante con salida posterior o mixtas, ¿ya? ¿Listo? Y en las cerradas, contusión, generalmente son las contusas, como dice, un golpe de puño, un pelotazo, etcétera, etcétera. Puede haber la sedación laminar. La sedación laminar, habíamos visto que no abarca todo el grosor de la córnea o la esclera. Los cuerpos extraños también pueden estar superficiales sin haber penetrado intraocularmente, o también mixto. Entonces, estas son las dos clasificaciones entre abiertos y cerrados. Lógicamente, los abiertos son mucho más peligrosos, que tienen menor pronóstico más negro, más sombrío que los cerrados, ¿no? Y semiológicamente, nosotros vamos a ver que el paciente puede perder la visión en cierto grado, ¿no? Hasta llegar a la no percepción luminosa, que es un ojo ya amaurótico. Amaurótico quiere decir ciego, ¿no? Tú vas a decir en una contusión, ¿no? Trauma ocular abierto, grado A, cuando ve entre 20 a 2040, ¿no? De 2050 a 20-100 y así sucesivamente, hasta la E, que no ve nada. Igual en el otro, porque puede haber un trauma netamente corneal que abarca el eje visual y puede causar baja muy importante de la visión, ¿no? El defecto pupilar aferente, como dice aquí, eso es muy importante en traumatismos, así como en algunas otras patologías. ¿Qué significa el defecto pupilar aferente? Cualquier daño o lesión que hay a nivel de la retina, nervio óptico o vía óptica, causado por el traumatismo. ¿Cómo vamos a ver el defecto pupilar aferente en ese ojito traumatizado? Vemos como una midriasis media. Es una anisocoria, pero de tipo traumático, ¿ya? Una midriasis media que con la luz reacciona muy poco o muy pobre. Puede estar presente o no, eso es bueno también de reportarlo, ¿no? A una zona de mayor resolución. En ambos casos hay que ver si existe defecto pupilar aferente. ¿Listo? A veces se confunde el defecto pupilar aferente porque con un trauma contuso cerrado muy fuerte puede haber ruptura de las fibras musculares circulares, o sea, eh, de las fibras que están inervadas por el parasimpático del iris. Puede haber ruptura de estas fibras musculares, entonces el ojito va a presentar una dilatación severa sin reacción pupilar. Esa es la diferencia con el defecto pupilar aferente. Defecto pupilar aferente, una midriasis no tan grande, media, pero con reacción a la luz un poco. No es igual al otro ojito que tiene una reacción inmediata. Y hay que decir también la zona, ¿no? Donde está la lesión. En caso de trauma abierto, puede ser la córnea, ¿no? O limbo, 5 milímetros de limbo, o hasta 5 milímetros de limbo, o hasta 5 milímetros posterior. Exacto. Igual en cerrado, ¿no? Externo.
afectar a la conjuntiva, la esclera, ¿no? Dependiendo de donde nosotros entremos, o pueden decir ustedes, periocular, que mayor lesión ha sido en supercilio superior o del arco malar, ¿no? De los bordes de la órbita o en la parte nasal, también con una fractura con los huesos propios de la nariz. Bueno, todo eso se da. Entonces hay que saber, digamos, apreciar bien estos ítems de clasificación para enviarlo al oftalmólogo y hacer el tratamiento que amerita el paciente primario. Ustedes probablemente lo van a ver antes que el oftalmólogo muchas veces. Bien. De acuerdo a sociología, ya más o menos, listo, ¿no? Normales, antes, entonces tú tienes por cerrar, pues, entrada y salida, hay calaveras químicas, los cuerpos extraños intraoculares hemos visto, y bastante común, porque podría, digamos, por accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera, que es un trauma cráneo-facial en realidad, son las fracturas orbitarias. Nosotros debemos actuar ante un traumatismo con un adecuado diagnóstico. Y el tratamiento primario, la recuperación rápida y convincente al centro de salud, del oftalmólogo. Lógicamente, en aras de preservar, pues, tratar de preservar lo más que podamos el don más preciado que nos ha dado la vida, tan preciado como los otros sentidos, la visión, ¿no? Como ya hemos visto, podemos sufrir diferentes tipos de traumas. Los traumas contusos. A ver, veremos un poquito de los traumas contusos. Como ya les dije, está originado por un objeto contuso, contundente al globo ocular, ocasionando un daño de diverso grado. Puede ser leve, moderado o severo, con compromiso o no de la función visual, que sea temporario o permanente. ¿Ya? Trauma contuso. Fisiopatológicamente, el globo sufre en primera instancia una brusca compresión. Cuando el trauma es de afuera hacia adentro, o sea, si es ya sea un poco oblicuo o directo al ojo, da un acortamiento antero-posterior del eje del ojo. O sea, la córnea se hunde y se acorta, digamos, esa distancia entre la córnea y la retina atrás. ¿No? Acortamiento antero-posterior con, lógicamente, la distensión ecuatorial compensatoria. O sea, la parte ecuatorial del ojo se va a distender un poco, como cuando apretamos una pelota, que no está muy, muy inflada, apretamos, acortamos esa distancia anteroposterior y la parte del anillo ecuatorial se forma como una pancita, ¿no? Ese es, digamos, la extensión ecuatorial compensatoria. Después retorna a la forma normal, ¿no? Entonces, ahí se puede explicar todos los tipos de lesiones que pueden ver en la parte anterior y posterior. Pueden clasificarse con lesiones cerradas. Contusiones cerradas, cuando están preservadas o debilidad de las membranas que forman y protegen el ojo, ya hemos dicho, la córnea y la esclera. Pero dentro se puede producir una gama, digamos,
un gran número de lesiones internas que van desde un grado leve hasta un grado severo, ¿no? Depende de la severidad del traumatismo. Esa es la construcción cerrada. La construcción abierta, con rupturas de estas dos membranas, que es la córnea y la esclera. Generalmente esta ruptura se halla a nivel de la esclera o a nivel del limbo esclerocordial. También hay una zona donde hay bastante ruptura de la esclera, se da más por que al inferenciar de los músculos, inserción de los músculos extraoculares. Esos son los lugares donde la construcción abierta más hace que se pueda reventar o abrir totalmente todo el espesor. Y vamos a evidenciar, por ejemplo, si es de la córnea, la pérdida de la mora curva, ¿no? Lógicamente podemos ver hemorragia también, y a través de esa herida y prolapso de portería ocular, el tejido ideal, que generalmente se da por fuera, el tejido ideal que se da por una lesión corneoescleral. Puede haber compromiso de cristalina hasta de remoto nítrica retina. El examen preferencialmente debe ser efectuado, aparte de que lo envíe el médico general, por el oftalmo. Por ejemplo, tenemos una herida de una extensión que es importante, apreciable, y hacemos algunas maniobras en el ojito, como palpar el ojo, que no son adecuadas. Entonces nosotros podemos agravar este daño ocular. Por lo tanto, va a empobrecer el, digamos, el pronóstico visual de ese paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la manipulación de estos pacientes cuando sospechamos que hay un trauma abierto, ¿ya? Para facilitar el examen, digamos, poder subir el parpadito, porque normalmente el párpado está caído. Hay que tener mucha delicadeza sin hacer presión en el globo ocular. Nos puede facilitar esto si nosotros le instilamos una gotita de anestesia tópica. Todos los pacientes politraumatizados deben ser evaluados siempre por el compromiso desde el cuello hasta la cabeza. Tienen que ser evaluados por Hay una expresión que nosotros llamamos la eclosión del globo ocular. Es una forma clínica más severa de una contusión. Y corresponde básicamente al peor pronóstico visual. Es un estallido del globo ocular. Es la eclosión del globo ocular. No se olvide, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a continuar con esta diapositiva, que son las formas clínicas más representativas. O sea, las más comunes que vamos a encontrar en nuestro día a día. El desgarro conjuntival, ¿no? Acá dice asociado a o no a hemorragia subconjuntival. Todo desgarro de la conjuntiva es un tejido más externo, ¿no? Desde el limbo hasta la parte posterior donde está el fondo de saco conjuntival, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente no va a haber ningún tipo de penetración, ¿no? Intraocular, dependiendo del, del tamaño de este desgarro, vamos a considerar hacer estudios. Cuando el desgarro es mayor, a 10 milímetros, o sea, un centímetro, tenemos que pensar siempre hacer una suturita. ¿Y qué suturita utilizamos por lo general? Un Vicryl 8 ceros.
Si tuviéramos 10 ceros, mejor, o mínimo tenemos que utilizar 6 ceros. O sea, muy delgado. O una lupa quirúrgica o un microscopio. Si el desgarro es de 5 milímetros o menos, limpiamos y lo dejamos con hilios tópicos y va a proliferar y se va a cerrar. ¿Listo? Pero cuando nosotros veamos un desgarro conjuntival, una pequeña laceración de la conjuntiva, es muy importante hacer la exploración quirúrgica. O sea, nosotros tenemos que abrir esa conjuntivita que es laxa es la conjuntiva. ¿Para qué? Porque a través de esa conjuntiva ha podido haber una herida o entrada de un cuerpo extraño a la esclera e inclusive hasta el globo ocular. Entonces no lo podemos cerrar sin antes haber hecho una exploración quirúrgica de este desgarro conjuntival, ¿no? Porque puede haber un compromiso incluso abierto que no nos estamos percatando. Los chicos, acá tenemos también nos dice la úlcera corneal de tipo traumática. La característica de la úlcera corneal, lógicamente, como la córnea es solamente inervado, es el dolor. Nosotros vamos a percibir ahí muchas veces no va a haber continuidad en la superficie, ¿no? Una solución de continuidad con una ulcerita, con la lámpara de pintura, tenemos que valorar su extensión, la profundidad de la úlcera y el probable compromiso de la úlcera, ¿no? Que va a 12 micrómetros. De acuerdo a eso, tenemos que ver si ha comprometido la parte del estroma. Si es del estroma de un 20-30%, es mucho más fácil que se ayude a reinteriorizar y se cierre esta úlcera crónica. Como ha sido causado por un traumatismo, por un objeto que no es estéril, siempre hay que pensar que hay infección, principalmente por bacterias. Entonces, cerrar o cubrir el ojito con una cremita o una pomada antibiótica que tenemos, ¿no? Ungüentos antibióticos de aspecto bacteriano en un medio rural, principalmente en medios subtropicales o tropicales. Esto, chicos, métanse a la cabeza. No descartar nunca una úlcera micótica. Puede hacerse daño con un palo que está podrido, húmedo, y hay bastantes pipas. Entonces, no descartar ni mandar inmediatamente a un centro de solución para que se le saque una marchita y eso directamente a la histopatología para ver un examen directo. Es más rápido, a ver si encontramos pipas en algún de las perigirus generalmente, ¿no? Eso es importante en las úlceras crónicas. El uso de corticoides en las úlceras corneales no debe ser inmediato. Una vez controlada la infección, si fuera bacteriana con mayor razón, podemos usar después, digamos, unos corticoides para que baje la inflamación. Pero de inmediato, lo primero hay que controlar siempre la infección, la infección de estas úlceras corneales. ¿Listo? Doctor, disculpe, no se le escucha bien. Ahora, ¿mejor? Chicos, Sí, doctor, sí se le escucha. un poco mejor, ¿no? Ya, sí, me estoy aproximando al micro. Bueno, esa es la úlcera corneal. La iridociclitis. Iridociclitis es la inflamación del iris y el cuerpo ciliar por causas traumáticas, ¿no? Esto sí puede cursar con una disminución de la agudeza visual,
también dolor, pero no tanto como una úlcera corneal. La úlcera corneal no solo causa dolor, sino causa también lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo, que es la triada de daño corneal, ¿ya? Acuérdense. La inyección, digamos, conjuntival, o sea, la dilatación de los vasos circunflijos son pericorneales, ¿ya? Tratamiento por lo general, utilizamos cicloplégicos. ¿Qué significa? Significa un colirio que cause un poco de midriasis para que no haya dolor, porque si el iris está que se dilata y se constriñe, o sea, se produce midriasis y miosis, causa mucha molestia y dolor. Entonces, si lo paralizamos un poco, ya no va a causar molestias. Podemos usar, sí, en estos casos, los esteroides en solución oftálmica y ver cómo reacciona de cerca, ¿no? Controles al día siguiente y a los 3 días. Así se controla la iridociclitis en caso de trauma ocular. Porque sabemos que la iridociclitis, o sea, la uveitis anterior, cuando es autoinmune, no sabemos, tenemos que hacer muchos exámenes. Tenemos que descartar que sea trauma, que sea de etiología infecciosa o de una enfermedad sistémica inflamatoria crónica. Entonces es diferente, ¿no? Ya sabemos que esto es por trauma. El ifema. ¿Qué es el ifema, chicos? ¿Se acuerdan de hipopio? Ifema. El ifema es la presencia de sangre en la cámara anterior. Y el hipopio es la presencia de material purulento, o sea, de infección. O puede ser también de fibrina, en caso de uveitis, en la cámara anterior. No se olviden. Entonces, este hipofema es bastante común en los traumas oculares. Ustedes van a ver muchas veces, no, a veces no ven ni la pupila, pero sí van a ver sangre. Cuando es, digamos, un traumatismo reciente, la sangre puede estar diseminada en toda la cámara anterior. Pero si ya es un poquito, digamos, de horas, la sangre baja y se va a depositar en la parte de abajo, haciendo un borde o un nivel rojo que se ve perfectamente. Puede ser parcial o total. Cuando es un linfoma parcial, quiere decir que no hay mucha sangre. Abarcar un tercio de la cámara anterior es de mejor pronóstico que el total y se puede reabsorber entre 48 y 72 horas. Se indica al paciente reposo, lógicamente, ¿no? En cama, en posición semisentada, no totalmente echado, porque si no la sangre se va a diseminar en todo la cámara anterior. Si está el semisentado por gravedad, va a bajar la sangre y va a mantener libre la pupila. Entonces se va reabsorbiendo poco a poco, ¿ya? Por lógica, está contraindicado el uso de anticoagulantes, o salicilato, la aspirina, ¿no? En la fase inmediata. No se puede dar, porque esto puede predisponer a que sangre más. ¿Listo? Y se espera nomás a que se reabsorba. Y el ifema total, tiene peor pronóstico. Está asociado a traumas más severos. Que el ifema, digamos que fuera parcial, nada más o medio. ¿Qué hacemos con un ifema total? Cuando vemos que toda la cámara anterior está plagado de sangre. Primero hay que hospitalizarlo al paciente en reposo absoluto, también posición semisentada. Tenemos que usar cicloplégicos y algunos agentes fibrinolíticos para ayudar mejor a la reabsorción de esta sangre. Usar agentes también antihipertensivos oculares, porque sabemos que la sangre o las estructuras más grandes de la sangre, como las plaquetas, van a obstruir
el trabéculo que está en el ángulo iridocorneal, produciendo así un glaucoma secundario traumático. Pues tenemos que poner antifibrinolíticos, podemos dar esteroides, no hay ningún problema, para bajar el proceso inflamatorio, y los antiglaucomatosos o agentes antihipertensivos oculares. En caso de que no resolvamos de alguna manera, pasando ya unos días, un par o 3 días, tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Entonces, haciendo una punción, o sea, una cuchilleta en la córnea o en el ángulo iridocorneal para ingresar a la cámara anterior. Esto se llama paracentesis, como algunos ya han visto en alguna cirugía. Entramos con una paracentesis y tenemos que hacer una evacuación quirúrgica del sangrado. Si no se ha resuelto entre el cuarto o el quinto día. ¿Por qué? Porque si dejamos el sangrado ahí, la sangre, vamos a hacer que esta sangre se impregne en la córnea a través del endotelio. O sea, esto llamamos una impregnación hemática de la córnea. Y esto, peor, si la hipertensión ocular sube mucho, no cede médicamente, digamos que sobrepase los 30 o 40 milímetros de mercurio, hace que con mayor razón hagamos de emergencia de la evacuación de toda esta sangre, ¿bien? De forma quirúrgica. Entonces, eso es el IFEMA, de forma traumática, chicos. Pasamos al otro, que es el glaucoma postraumático. Bien, su presentación se debe sospechar, ya hemos visto, puede ser por el IFEMA, puede causar un glaucoma postraumático, pero también hay otras causas. Su presencia se debe sospechar, lógicamente, ante todo trauma, incluso moderado o severo. Puede ser con o sin IFEMA. En estos traumas contusos puede haber un acortamiento, una recesión que llamamos angular, el ángulo iridocorneal. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a ver cuando hay una recesión? ¿Con qué examen? Con la gonioskopía. La gonioskopía nos permite ver el ángulo iridocorneal, ¿no? Y vamos a ver que efectivamente este cuadro, el ángulo está cerrado. Entonces, este es un signo que nos va a hacer sospechar profundamente de que va a haber un glaucoma de ángulo cerrado traumático. Porque el ojo, porque valoramos con el otro ojo, el ángulo es de mayor profundidad, más amplio. Entonces, esto es muy importante. ¿Listo? Tenemos que actuar con anticonceptivos oculares a operar. Por último, acá tenemos efectos de posición del cristalino. Efectos de posición del cristalino. El cristalino con un golpe contuso, cerrado o abierto es peor, porque protruido puede caerse inclusive a la cámara líquida, del cristalino líquido. Puede producir una subluxación. Cuando hay subluxación y no una subluxación completa, cuando la ruptura parcial de la célula no está completa, o sea, hay una ruptura parcial nada más. Parte de la célula está adherida al cuerpo ciliar, entonces el cristalino se ha subluxado, no es una luxación completa. Nosotros, ¿cómo vamos a ver en la lámpara de hendidura? En la parte que está luxado el cristalino, está más hacia atrás, o sea, el iris ya no toca para nada. Pues el iris está flameando como una cortinita.
hay un temblorcito del tremor que llamamos iridodonesis. Ahí nos damos cuenta de que el cristalino puede estar subluxado. Cuando el cristalino vemos con la misma lámpara que está más atrás, subluxado, se llama facodonesis. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ese cristalino definitivamente por los días va a ser catarata traumática. Tenemos que tener mucho cuidado para frenar cuando hay esto de subluxación. Ahora, puede haber luxación anterior cristalino. O sea, todo el cristalino se va hacia la cámara anterior por el traumatismo, ¿no? Es cuando hay una ruptura total de la zónula en 360 grados. El cristalino se va a ubicar en la cámara anterior y causa una hipertensión aguda del ojito. No, no, cristalino va a cerrar, va a impedir de que fluya normalmente el humor acuoso, va a causar una hipertensión aguda y el tratamiento es semejante a un glaucoma agudo. Hay que entrar quirúrgicamente. Primero poner los antiglaucomatosos, después hay que recuperar este cristalino y llamamos una lensectomía de forma urgente y se soluciona el problema. Bueno, la catarata traumática, chicos. También existe, digamos, no necesariamente va a haber luxación o subluxación o esa luxación de camino, sino puede estar intacto el cristalino, pero puede haber un pequeño toquecito de la cámara anterior, por el objeto que ha penetrado, que ha abierto la córnea, o por el mismo golpe cuando es contusional, ¿no? Esta catarata traumática se va a producir en poco tiempo y definitivamente hay que operar porque va a quitar severamente la visión y colocar una lente intraocular. Puede ser parcial o total, ¿no? Incluso hay cataratas con ruptura capsular, etcétera, etcétera, o sin ruptura capsular, ¿no? Las más frecuentes son las con ruptura de la cápsula anterior. Y nosotros vamos a ver pequeñas masas cristalinianas en la cámara anterior que genera un tipo de uveitis. Esto se llama una uveitis facotóxica, o sea, faco del cristalino que produce toxicidad y puede causar hipertensión intraocular también. El tratamiento por lógica es retirar. Se puede colocar una lente intraocular en buena hora. Lo llamamos la lensectomía. Muy bien. La hemorragia vítrea. Complicación severa que afecta la agudeza visual. Cuando se revienta un vaso a nivel de la retina, hay una hemorragia vítrea y va a llenar de sangre todo el va a impregnar al porte de colección hemática. De esto debe ser evaluada por el retinólogo para que proceda con una cirugía que nosotros llamamos la vitrectomía. Y esto se tiene que hacer en el tiempo adecuado. ¿Listo? Muy bien. Tenemos la conmoción retinal. A ver, descrita conmoción retinal descrita por un alemán, Van Berlin, ¿no? ¿Por qué? Porque esta conmoción retinal, cuando es un trauma contuso, de adelante hacia atrás, hay una zona edematizada de la retina, que se llama el edema de la retina. Cuando afecta la mácula, a la visión del paciente va a estar
mucho más preocupado. Es un edema retinal gris blanquecino que se ve en el examen de ojo, ¿no? Y puede causar una disminución abrupta de la visión central si afecta la mácula. Como les dije, este cuadro es reversible. Conforme vaya pasando el tiempo, se reabsorbe el líquido que ha causado este edema y la agudeza visual va mejorando. La conmoción retinal se da en el lado opuesto, como ya les he dicho, a la contusión. O sea, es como de un contragolpe, ¿no? Tú golpeas la parte anterior y se daña la parte posterior. Y bueno, esto es bastante común, ¿no? Y lo que podemos ver es en el fondo de ojo, nada más. Si nosotros vemos que hay una contusión, puede darse incluso no tan severa, ¿no? Una moderada, con una leve. Entonces, probablemente nos estamos, digamos, ante una conmoción retinal, a un edema de Berlín. Bueno, este edema de Berlín, si es un poquito más fuerte, puede estar asociado a hemorragias retinianas, hemorragia vítrea, incluso rotura toroidea. Puede darse el agujero de mácula, etcétera, etcétera. Un desprendimiento a nivel de la mácula por el mismo tema. Dependiendo de la severidad del cuadro. Y por último, en el trauma ocular, que es una de las emergencias también más que más vemos en la emergencia oftalmológica, es el desprendimiento de y es una emergencia para los oftalmólogos eh, de las más importantes, porque el compromiso retinal, sabemos, si la retina no se oxigena, es tejido nervioso. En pocos días muere y no se regenera más. No son como los epitelios, por ejemplo. Entonces es muy importante saber diagnosticar, por lo menos tener una idea semiológicamente de qué se trata un desprendimiento de retina, chicos. Etiológicamente, se puede explicar cuando es traumático, pues puede haber de otro tipo, reumatógeno, traccional, pero el traumático tenemos que pensar siempre en el desprendimiento de retina mientras no, digamos, hayamos descartado esta patología. ¿Listo? Más o menos en un 40% de los traumas directos, que se dan muchas veces en el domicilio, lesiones deportivas, centros laborales, etcétera, eh, y el 80% es más en jóvenes, porque, digamos, están más afectos a, digamos, por sus actividades, a que haya un traumatismo. 80% más. El intervalo de un traumatismo y un desprendimiento, mira, fíjense bien, puede ser depende de la severidad del golpe, puede ser desde un desprendimiento inmediato, o sea, causado ese momento, hasta alcanzar los 12 años y después desprenderse la retina. Imagínense, en cualquier momento la vida se puede desprender después de una injuria traumática de ese ojito. O sea, siempre hay que estar alertas y atentos. La localización más frecuente es inferotemporal, en caso de ser traumáticas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un desprendimiento de retina traumático? El paciente refiere mioresopsias. ¿Qué son las mioresopsias? Que comienza a ver eh, cuerpos flotantes en su campo visual, pero en realidad ya puede ser un grado de hemorragia, células hemorrágicas que están entrando al vítreo.
¿no? También el paciente refiere fotopsias, que eso es importante. Cuando hay fotopsias, o sea, flashes luminosos, centellos, así de un momento a otro en el campo visual, ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, significa que puede estar habiendo un compromiso retinal. Ustedes saben que la retina transmite corriente eléctrica a los nervios. Y si hay fotopsias, alguna alteración de estos se manifiesta como las fotopsias, perdón, si hay alguna alteración retinal. O sea, las luces, las chispas, los flashes luminosos, eso es importante, ¿no? O el paciente puede decir, doctor, ¿sabe qué? Desde ayer se me formó una cortina aquí a la derecha de mi ojo izquierdo, o viceversa, o cualquier lado, y que no me deja ver y sigo viendo esos chispazos. Entonces es muy probable, un gran porcentaje de que esté habiendo un desprendimiento de retina. Eso, chicos. Entonces, semiológicamente, ustedes ya pueden diagnosticar y enviarlo inmediatamente, porque si la retina está desprendiendo, el tiempo es el que le va a salvar al paciente. El tiempo de que ustedes lo puedan enviar a un centro donde haya un oftalmólogo o capacidad para resolver estos problemas. ¿Comprendido, chicos? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Creo que hoy día se nos ha ido el tiempo por el problemita que hemos tenido con mi audio. El próximo vamos a terminar trauma y vamos a resolver el examen. ¿Listo? Sí, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Perfecto, chicos. Entonces, tengan bien presente todas estas cosas que hemos hablado. Es muy importante. Con los del grupo 4, mañana nos vemos 6 de la mañana. Entonces, que tengan una buena tarde, chicos. Descansen. Doctor, disculpe, Dime, Silvia. no soy Luz. Disculpe, cuando llamó lista no pude contestarle. Pensé que se me había escuchado, pero no se escuchó. ¿Quién eres? Pero has escrito, creo, ¿no? Luz Ángela Quecho. Luz Ángela. Ya, Sí, perfecto. doctor. Eso considera. Ya, muchas Doctor, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Por favor, a mí también me podría considerar en la lista. Le dije a Shirley que estaba en una cita en el médico. Por eso no pude entrar temprano. Sí, me dijo que te ibas a demorar. ¿Tú te llamas? Por favor. Yerina Fiasconari Málaga, doctor. Ya, listo. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe, no sé si me ha llamado Astete. Le contestado con presente, pero creo que no me puso. Sí, he visto en el chat. No hay problema, no te preocupes. Sí. Solo uno nomás que me ha faltado. Shirley. Hola, hola. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, sí, creo que ha estado todo. Solo uno ha faltado, Shirley. Hola, ¿me escuchas? Sí, se le escucha, doctor. Escucho. Listo, chicos. Entonces, hasta el próximo martes. Hasta luego, Del- doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao.